conociendo de a poco fraudes al interior y gigantescos, al interior de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, también carabineros, pero lo último que se conoce afectó al segundo hombre del ejército, que incluso pasó, y aquí el diputado Brito me va a responder, ¿cuánto rato preso? Estuvo en prisión preventiva 2 días. 2 días alcanzó a estar en prisión preventiva. Estamos hablando del segundo hombre del ejército por un fraude que tiene relación con los viajes que se hacían al interior de la institución. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos y estamos hablando de una cantidad de oficiales que pueden estar involucrados que hoy día ni siquiera se puede precisar. Queremos entrar más al fondo de esta investigación y además lo que provoca en Chile y la mirada que podemos tener hoy día de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden. Es por eso que estamos con el diputado de Revolución Democrática, parte del Frente Amplio, de la bancada del Frente Amplio, el diputado Jorge Brito, que no solamente es parte de la Comisión de Defensa de la Cámara, sino además que preside la Comisión Investigadora a propósito del fraude en el Ejército. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Bea, y un saludo a todos quienes nos están viendo. Bueno, partamos para los que no entienden muy bien o han visto solo los titulares de los diarios. En lo que ustedes han visto en la comisión para investigar este fraude, ¿de qué se trata ahora? Porque creo que todos tenemos un poquito en la cabeza el Milico Gate, que fue hace 2, 3 años aproximadamente, hablamos de un monto de 10 millones de dólares, en fin, y que mostró una pobre fiscalización a lo que pasaba con platas al interior del ejército. Esta es otra investigación, ¿de qué se trata? Bueno, lamentablemente se trata de algo similar. Se trata de personas de la institución del ejército que olvidaron que juraron lealtad a Chile y creo que ha habido un grupo que ha secuestrado al ejército para enriquecerse. Entonces no solamente hay una arista que es el negacionismo a la responsabilidad en violación a los derechos humanos, sino que también hay un grupo importante que ha estado llenándose el bolsillo a costa de todos nosotros. Y yo esperaría que después de un fraude tan grande como 10 millones de dólares, nuestro país aprendiera algo. Y muy lejos de eso, me he dado cuenta de que muchas prácticas se han mantenido y se han mantenido incluso este año, porque el general John Griffiths, quien aún está imputado por este fraude, ¿Qué es el segundo hombre del ejército? Claro, es como el vicepresidente del ejército, si intentamos llevarlo esto a un ejemplo. Habría incluso en junio de este año se enriqueció con un viaje a Uruguay para fines particulares. Entonces algo está ocurriendo este año. Entonces, ¿qué aprendizaje tiene para nosotros un fraude tan grande cuando tenemos tantos desafíos por delante? A mí me avergüenza tener que contarle a la ciudadanía nuevamente que el ejército ha estado, o un grupo ha secuestrado al ejército para enriquecerse. Yo creo que es tremendo. Acá estamos hablando de que nosotros investigamos 16 aristas. Una arista es... 16 aristas de este fraude. O sea, hay distintas formas de defraudar a Chile. Una de esas es utilizar pasajes para una parte llevársela al bolsillo o viajar para fines particulares. Hay otra en sobreprecios en compras de material bélico. Hay otras en la utilización de roaming, cuentas personales. Hay otras en compras poco justificadas. Hay otras en viáticos no justificados. Y estamos hablando, cuando digo no justificados, son 415.000 dólares, por ejemplo. O sea, 280 millones de pesos. Son cosas de este índole. Entonces, uno se dice, bueno, ¿dónde está el ejército? Está en Chile. ¿Y en qué proyecto de país está? En un proyecto de país muy distinto del que está seguro que de forma transversal todos queremos. Y si uno se va a esto, se da cuenta que en enero del año 90, 2 meses antes de que Augusto Pinochet dejara la moneda, se promulgó la ley que condiciona o define cómo es la gestión de compra de parte del ejército. Y esa ley no ha tenido cambio sustantivo. Y nuestro trabajo todo ha encaminado hacia una política pública en la cual separemos la billetera de los militares. Bueno, yo creo que ahí tocas un tema que es bien sensible y que nos preguntábamos a propósito del fraude conocido como Milico Gate de hace 3 años, ¿no? No sé si se acuerdan cuando había una forma de defraudación a propósito de boletas truchas, de compras que nunca se hicieron y que se traspasaba la plata, se iba generando como un traspaso para que llegara a las arcas de ciertos personajes del ejército y que incluso para justificar o hacer un lavado de plata iban al casino y hubo un cabo que gastó no sé cuántos millones en una noche, digamos. Y en total 2.300 millones, en fin, para recordar solamente esto que pasó hace unos años. Y en ese momento, lo que se señaló por parte de la justicia que estaba investigando es que no había una fiscalización adecuada de cómo se estaban gastando las platas del ejército. Y uno asume que después de esa conclusión de hace 3 años, las cosas cambian, ¿no? Pero si hablamos de 16 aristas hoy día, que tiene que ver justamente con que no se mira, y esto más allá de las responsabilidades que las voy a tocar después, ¿eh? Porque una cosa es la fiscalización, otra es lo que tú haces cuando tienes un cargo público. Pero respecto a la fiscalización, si hoy día hablamos de 16 aristas distintas, donde lo que falta ahí es
una curiosidad de cómo se están gastando las lucas. Bueno, ¿qué pasa? ¿El ejército se manda solo? Sí, lamentablemente sí. Y yo te lo puedo asegurar, o sea, conocemos la ley, conocemos cómo se está llevando a cabo esto. Las compras tienen un visado de parte de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, pero muy menor, es muy menor. Principalmente el ejército, lamentablemente, se manda solo. ¿Y qué tal? Y pongámonos un poco a pensar. ¿Qué tal si es que las personas que estudian contabilidad, las personas que estudian administración pública, se dedican a la contabilidad y a la administración pública, es decir, en el Ministerio de Defensa, hacen las compras? ¿Y qué tal si los militares que se preparan para ser militares se dedican a ser militares? Eso ocurre en Alemania, por ejemplo, en donde las compras y todo se preocupa el Ministerio de Defensa, de tenerlo, el poder civil, y los militares se dedican a ser militares. Y esto es algo que yo creo que debe ocurrir. Y ya es tiempo suficiente, 28 años de acá la dictadura, es tiempo suficiente para invitar al ejército a vivir a Chile, para invitarlo a vivir en el mismo país. El Contralor lo dijo hoy en claro en nuestra comisión. El ejército de nuestro país funciona como un Estado dentro de Chile. Es como el Vaticano en Italia, el ejército en Chile. Con leyes distintas, con normativas distintas, con unas exigencias muy bajas en cuanto a transparencia y probidad. Y eso no puede ocurrir. Acá hay muchas dudas. No tengo los antecedentes yo y no puedo enjuiciar, pero sí me levanta dudas, por ejemplo, cómo el excomandante Juan Manuel Fuentealba depositó a su cuenta corriente y a la de su esposa, Ana María Pinochet, entre el año 2008 y 2015, de alrededor de 6.800 millones de pesos. O sea, una persona que tiene un ingreso de 4 millones al mes, depositar más de 100.000 millones de pesos a su cuenta corriente, esto está en un informe de la Policía de Investigaciones. Entonces, son dudas. Y cuando invitamos al excomandante Juan Manuel Fuentealba, no asiste, porque no está obligado, lo podemos invitar. Porque fue ya comandante, no es funcionario hoy día. Sí, pero cuando juró lealtad a Chile, no creo que le haya jurado... Hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás, sino que es con un país. Y esto yo creo que es muy importante, muy relevante, porque también me he encontrado en el mismo ejército, con suboficiales y con no oficiales, que están chatos de la corrupción. Y que dicen que esas personas le han hecho tanto daño a Chile como cualquier otra persona que delinque, y no por tener un uniforme debiera tener un trato distinto. Y si a esto le agregamos que los responsables de aplicar la justicia es la justicia militar, o sea, en su mayoría se juegan ellos mismos, para decirlo como en sencillo, digamos. Totalmente, o sea, es un despropósito y al final es un círculo virtuoso que, como dijo el Contralor, es un caldo cultivo para la corrupción. Diputado, a ver, se está investigando, está la comisión que lo está investigando en la Cámara como para definir las responsabilidades políticas, está la justicia también operando en la Fiscalía Militar, pero está la justicia indagando, el segundo hombre del ejército está imputado hoy día, alcanzó a estar 2 días preso y salió con, no sé, se llama bajo fianza hoy día, igual, bajo fianza, pero sigue inculpado, no está libre, digamos. Estamos hablando del segundo hombre del ejército. Entonces mi pregunta es, ¿hay reacción del Ministerio de Defensa? Porque si el segundo hombre del ejército está imputado, me imagino que las miradas están sobre el comandante jefe del ejército, porque la persona que tiene al lado está metida en un fraude, y estamos hablando de 1.000 millones de pesos, hay más oficiales investigados. Entonces, ¿qué está haciendo hoy día el Ministerio de Defensa a propósito de lo que está pasando al interior de esta institución? Que, como dice el Contralor, que me parece que es súper relevante volver a insistir en la frase, el Estado hoy día se manda solo y está operando como el ejército, digo, como un Estado dentro del Estado. Mire, el Ministerio, en nosotros, y lo que a mí me ha tocado ver, está impulsando algunos cambios como la modificación o el proyecto de ley que deroga la ley reservada al cobre, que ya no es reservada, pero en esta materia en particular lo he visto muy, muy tranquilo, esperando a que la justicia actúe. Ahora bien, yo creo que este proceso va para largo. Ya tenemos 3 altos oficiales imputados. Tenemos 25 altos oficiales siendo investigados. Este mismo mecanismo de defraudación habría sido utilizado más de 1.500 veces. ¿El de los viajes? El de los viajes, esta arista, que es una de 16 aristas. Sí. Entonces, esto indica que esto puede ser aún mucho mayor. Entonces... Perdón, solo para precisar, si nos puede comentar cómo es el fraude. Insisto, es una de 16 aristas, pero ¿cómo defraudaban a través de los viajes? Principalmente el alto mando pedía para viajes, para cumplir una misión, alrededor de $15.000 le pagaba a una agencia de turismo. Tenemos 3 agencias de turismo que habrían colaborado con esta defraudación. De estos $15.000 decían, bueno, por ejemplo, yo tengo una misión en Washington entre el 15 y el 20 de noviembre. Perfecto. Y compraban el pasaje más caro posible para esos días. Entonces los $15.000 siempre intentaban utilizar lo mayor posible, $15.000, ojalá. ¿Ok?
Y luego, una vez que lo compraban con plata del ejército, llegaban a la agencia de turismo y le decían, mire, en verdad no quiero este más caro, porque era el más caro de todo el mercado, quiero este que es más barato, pero antes quiero hacer una parada por Punta Cana, después por Orlando, y después me voy a Washington. Y aún así le quedaba un delta de $5.000 y ese delta deposítemelo a mi cuenta. Eso fue lo que hizo el general John Griffiths. Entonces, este mecanismo, John Griffiths, solo entre el año, creo que fue entre el 2015 y 2018, habría alrededor de, no recuerdo bien, creo que eran 50, 60 millones de pesos, es lo que está, pero todo indica que hubiese sido, que es mucho mayor, Y esto es de una gravedad tremenda, porque yo tuve al general John Griffiths en la comisión investigadora, con el comandante en jefe, el señor Ricardo Martínez. Y ambos mirándonos nos decían, no hay irregularidades. De hecho, después de eso, en un punto de prensa, él se comunicó, el general Griffiths, y dijo, bueno, está bien que se fiscalice, hay que fiscalizar. Entonces, ahora que se está fiscalizando, esperemos que recuerde su compromiso con nuestro país y que no entorpezca, sino que colabore con la investigación. Diputado, lo último, esto tiene mucha arista y va a continuar, seguramente no será la última vez que conversemos porque está en pleno desarrollo, pero con lo que uno se queda después de mirar esto y haciendo la historia, y no solamente lo que pasa en el ejército en específico, está también lo que pasó en Carabineros, que tiene un relato más o menos similar, que es la parte administrativa de Carabineros, o sea, donde se pagaban los sueldos, que uno se pregunta por qué no personas especializadas en eso y no específicamente Carabineros que están para otra cosa, y hay una defraudación enorme ahí mismo, y parte de las conclusiones es que no había ningún tipo de fiscalización y Carabineros en eso se mandaba solo. Estamos escuchando lo mismo por parte del ejército. Mi pregunta es, ¿están las bases en Chile, está la intención de algún gobierno de decir, ¿saben qué? Vamos a hacer lo que se supone que el país mandata, que es que el gobierno está por sobre las Fuerzas Armadas y no las Fuerzas Armadas casi en una especie de mandato paralelo? Yo creo que no, a ese nivel no. Nosotros en ese entendido queremos ir mucho más allá. Y quiero llevar esto necesariamente al tema de derechos humanos. Lo que ocurrió en la escuela militar no es un caso aislado, para nada. ¿Cuál es el homenaje a Krasnov que hizo? El homenaje a Krasnov. De partida no hay sanciones. Los dos oficiales habían solicitado el retiro. El ejército dice que no estaba en trámite el retiro, pero sí lo habían solicitado, pero todavía no se tramitaba. Le adelantaron un mes solamente. Y en segundo lugar, si tú vas a la Escuela de Ingenieros, que está ubicado en Santiago, cerca del Metro Los Héroes, si tú vas a Tejas Verdes, en San Antonio, te vas a encontrar con imágenes de Manuel Contreras, que está condenado a 500 años por crímenes de lesa humanidad. El ejército aún le hace apología, o parte del alto mando aún le hace apología a personas que le hicieron mucho daño a nuestro país. Y por eso digo que estos no son hechos aislados. Y creo que en nuestro país, hoy día, por lo menos, quienes incluso colaboran con la dictadura, hoy día, en su parte, o la gran mayoría, condenan la violación de los derechos humanos. El ejército todavía no. Y la Armada menos. Entonces, creo que es importante esto situarlo en un contexto que yo no creo que alguien que ha visto un uniforme no es ni más ni menos chileno que tú, que yo, que un pescador, que un bombero. O sea, no es ni más ni menos chileno. Y tenemos que tener un proyecto país. Y en este proyecto país, aún el ejército no entiende que tiene que tener un similar proyecto país, o el mismo, que tiene que estar apegado a nuestra realidad. Tenemos conscriptos que la semana pasada les encontraron sarna en un regimiento en Arica, más de 60. Tenemos soldados pasando pellejería. Y tenemos un alto mando pagándose vacaciones por el mundo. ¿Con la familia? Con la familia a costa de todos los chilenos. O sea, esos son los contrastes. Y tenemos a oficiales perseguidos institucionalmente por colaborar con la investigación. Con arrestos, con intentados darlos de baja. Nosotros estamos viendo unos casos. Y yo creo que ahí están los verdaderos patriotas. Son oficiales que dicen, bueno, yo no soy político, no entiendo de política, pero yo vi que estaba pasando esto, denuncié y me tuvieron en arresto 3 días por denunciar. Y me dicen, no, es que usted hizo un llamado al desorden. No, yo hice un llamado al orden. Fui a donde debía denunciar y denuncié. Bueno, este asunto hoy está pasando en el Ejército de Chile. El tema es, como sociedad, ¿qué queremos? Yo creo que no hay que colgar al ejército, no hay que hacer nada del otro mundo, sino que simplemente decir, ustedes están en Chile y hay un proyecto de país que ustedes deben respetar.
y la probidad y la transparencia no se transa, porque en una sociedad democrática todas las instituciones tienen que tener determinados estándares, y el ejército ha estado muy lejos de tener los mínimos estándares, y no lo digo yo, lo dice la justicia, que hoy tiene procesado al segundo hombre al mando. Diputado Jorge Brito, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a usted. Recuerden www.diarioclever.cl.